Es momento de PAMI Responde, es lunes, es momento del doctor Eduardo Pérez. ¿Qué tal, Doc? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, se cumplen 6 meses de la política de medicamentos esenciales gratuitos. Por eso volvemos a hablar de los medicamentos y nos ocupamos puntualmente de este tema en este día lunes. Doc, ¿y qué tenemos para decir? Bueno, algo muy importante que siempre tenemos que recordar es que asegurar el acceso a medicamentos es una de las maneras que tenemos de garantizar el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medicamentos, es inevitable que tengamos que hablar de uso racional de medicamentos. ¿Y qué es? ¿Qué? Claro, uso racional se supone que todos los tomamos de manera racional, que nadie los deja de tomar o toma de más. Te sorprenderías lo poco racionales que somos cuando tomamos los medicamentos. ¿Tomamos de más o tomamos de menos? Y las dos cosas. Ah, bueno. A ver, ¿qué se hace con los adultos mayores ante cada una de estas dos actitudes que son complicadas? Para la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos, el uso racional de los medicamentos tiene que ver con que darle los medicamentos adecuados a las personas para la enfermedad que se está tratando, a las dosis adecuadas, durante el tiempo que se tienen que dar y además a un costo que sea adecuado para la persona y para la comunidad en donde vive, ¿sí? Claro. Nosotros desde PAMI tenemos ya dos políticas implementadas con respecto a esto. Una son los medicamentos esenciales gratuitos, que como vos decías cumplió 6 meses, que además de tener un impacto económico en los jubilados y las jubiladas, no son cualquier medicamento el que se financia desde PAMI, sino lo que nosotros consideramos esenciales, que son medicamentos de calidad, que han demostrado una eficacia y que además son seguros en su administración. A ver, le voy a preguntar una cosa. Vamos. Por ejemplo, medicamentos para la presión. A ver, hay personas que dicen, no, yo creo que no me subió la presión, entonces hoy no lo tomo. Eso sería atentar contra la toma racional de la medicación que es prescrita por el médico. Exactamente. Siempre tenemos que recordar que tomar medicamentos es un acto médico y eso requiere ser controlado, requiere no automedicarse, requiere no modificar las dosis, porque lo más importante también que tenemos que recordar es que así como los medicamentos nos dan muchos beneficios, también pueden tener muchos efectos adversos y producir incluso daños a la salud. En el caso de los adultos mayores, el tema de las benzodiazepinas es especialmente importante. El clonazepam, el lorazepam, todas esas benzodiazepinas que deberían ser tomadas por periodos chiquitos, pongámosle de 3 meses, nosotros vemos en los adultos mayores que son tomadas durante periodos prolongados y que además pueden producir daños a su salud, como bueno, por ejemplo... la pandemia ayudó un poco, ¿no? El tema de no tener la recurrente consulta médica y el pensar, bueno, si los estuve tomando hasta ahora, ¿qué me los va a cambiar en pandemia? No. Bueno, eso ha sucedido, claro. Sí, ha sucedido, el control médico de todas maneras se vino dando. Te sorprendería saber que no aumentó el uso de benzodiazepinas durante la pandemia, al contrario, tenemos información de que el acceso a medicamentos se garantizó, lo cual es resultado de la receta electrónica y de la política de medicamentos esenciales, es decir, que los afiliados, a pesar de la pandemia, pudieron acceder a sus medicamentos para continuar tratándose y no tuvimos un aumento elevado de las benzodiazepinas. A ver, lo que significa pastillas para dormir, que es algo bastante complicado para cuando uno va creciendo, que duerme menos y quiere dormir un poquito más. ¿Qué pasó con el consumo? No, el consumo se mantuvo. Se mantuvo. Exactamente. El consumo se mantuvo. De todas maneras, las pastillas para dormir las más utilizadas son las benzodiazepinas. Claro. Erróneamente, porque en realidad tienen efectos y tienen usos mucho más apropiados que el de incitar al sueño, ¿sí? Pero ese consumo se mantuvo a lo largo de la pandemia. Y Doc, respecto a las recetas, hacemos siempre referencia a esto de que la receta física, el papel ya no es necesario, para recordarles a los adultos mayores y también a quienes los acompañan, ¿no? Cómo tienen que llegar a la farmacia para que esos remedios que habitualmente consumen puedan ser justamente comprados. Simplemente llevando la receta, digamos, a través... Hay dos formas. Una es llevar la receta en el teléfono a través de un email que se envía automáticamente cuando el médico prescribe en la computadora y otra es directamente a la farmacia donde el farmacéutico junto con el carnet de afiliado y el DNI le va a dar los medicamentos. De ahí lo importante de que el médico haya podido acceder a formas alternativas de atención para seguir a sus pacientes crónicos, como puede ser el teléfono, la telemedicina, el email. Digamos, la pandemia nos ha puesto frente a esos desafíos y todo el tiempo estamos trabajando para que los médicos de cabecera puedan ofrecer esas formas a sus pacientes y poder seguir prescribiendo los medicamentos. Hacer caso entonces a lo que dice el doctor. Absolutamente.
Doc, nos encontramos en la semana. Dale.